Hola amigos de Noche y Miedo. El día de hoy quisiera narrar una historia que nos fue enviada el mes pasado y es muy referente a las fechas en las cuales se nos envió, pero no por eso quisiera dejarla de lado, ya que es un relato muy interesante. Y aunque no pudimos publicarla en ese tiempo, me gustaría que la escuchen y que comprendan que, creyentes o no de lo paranormal, existen muchas otras cosas peores que los fantasmas. Hola Jorge, te mando un saludo a ti y a todos los que escuchan Noche y Miedo. Mi nombre es Gabriel y tengo 36 años. Soy del estado de Puebla, pero un tiempo viví en Oaxaca por cuestiones de trabajo. Mi vida en aquellos años era prácticamente vivir en el trabajo. Pasé una larga temporada en empleos de seguridad, en los que los horarios eran extremos. Y yo supongo que siempre fui aquel tipo de persona que no socializaba y que no tiene una vida agradable fuera de su empleo. En esos años sufrí varios problemas de salud, derivados del insomnio y el estrés, por lo que el cambiarme de empleo terminó siendo una obligación más que una opción. Tenía familiares ahí, en Oaxaca, y por esa misma razón, alguien me recomendó para un empleo, cuidando un pequeño rancho a poco tiempo de la capital del estado. Sinceramente, poco sabía de la vida del campo, pero al contactarme con el dueño de aquel lugar, me explicó que mis tareas serían bastante sencillas y no implicarían algún conocimiento específico, por lo que terminé aceptando aquella oferta, en la que la paga era más de lo que yo hubiera esperado. Aquel rancho se encontraba a una media hora del centro de la ciudad, en un pueblo aledaño al municipio de Sachila, llamado Jalpan. Aquel lugar constaba de dos zonas. Una era una pequeña colonia rural y la otra parte era una zona muy amplia de terrenos grandes y sembradíos, donde la gente que vivía era contada. El lugar tenía una entrada de terracería, que en automóvil tenías que recorrer por unos 15 minutos por lo maltratado del camino. Realmente aquel lugar era solitario, con muy pocas zonas de sembradíos y prácticamente todo era maleza y arbustos. Llegado a aquel lugar, comprendí por qué nadie había querido aceptar el empleo a pesar de la buena paga. El pequeño rancho se encontraba a pocos metros de una pequeña presa. Estaba cercado con malla metálica y dentro había dos corrales de borregos y un chiquero donde normalmente había 3 o 4 cerdos, dependiendo lo que el dueño del lugar fuera llevando. Y justo en medio, una pequeña construcción aún en obra negra en el exterior y con acabados básicos adentro. Sería en el lugar donde yo me instalaría. En aquella zona aún no había luz, debido a la nula gente que vivía en el lugar, pero había un generador de energía que era utilizado para una bomba en la que regaba cada tarde los limonares que había en todo el fondo del terreno, y un panel solar que me ayudaba a tener luz durante la noche y para cargar mi celular. A pesar de que no estaba acostumbrado, aquella rutina y paz que tuve en aquel lugar me hicieron acoplarme rápidamente a mi sencilla rutina. Mi rutina diaria era sacar a pastar a los animales 2 veces al día, alimentar a los cerdos con la comida que me traían para toda la semana y regar los limonares. Me acostumbré a ese tipo de vida. Las únicas personas que veía eran el dueño o alguno de sus trabajadores que venían a visitarme una vez cada semana para traerme provisiones y mi pago, así como el alimento de los animales. Fuera de eso, solía encontrarme cada cierto día algún señor de los pueblos vecinos, llevar a sus animales a pastar a la orilla de la presa. Los primeros 5 meses pasaron y llegó el mes de octubre. Yo ya para aquel tiempo conocía perfectamente la zona aledaña y todos los trucos que mi empleo requería. Mi rutina seguía siendo la misma cada noche, aunque había empezado a tener insomnio desde hace un par de semanas atrás.
Aquí fue donde todo empezó. Una de esas noches, a pesar de que el patrón me había insistido llevarme algún perro para que me hiciera compañía o que adoptara a alguno de la calle, yo me había negado. Nunca había sido cercano a tener mascotas. En fin, creo que siempre he sido una persona huraña. Los demás animales del corral comenzaron ya entrada la noche a hacer suficiente ruido como para que yo me parara a echar un vistazo. Aunque nunca había pasado, no dudaba que habría algún coyote o perro salvaje que quisiera entrar a buscar comida. Al salir del cuarto, sentí que la noche estaba más oscura de lo normal. A pesar de que la luna se dejaba ver, esta no parecía tener ningún efecto en la visibilidad del patio. Aquello me dio un mal presentimiento, ya que yo siempre salía al baño que estaba al final del rancho. Miraba lo hermosa que era la noche desde aquel lugar tan desolado. Y en esa ocasión, una oscuridad parecía haber devorado toda la luz existente, ya que ni siquiera logré ver alguna estrella. Alucé con la lámpara al corral de los borregos y después al de los puercos, que se encontraban casi en la entrada del rancho, y no encontré nada fuera de lo normal. Fue ahí donde logré percibir una ligera luz naranja a unos 100 metros del rancho, como si aquella luz naranja se tratase de una flama que avanzaba sobre toda la orilla de la presa que tenía casi enfrente del rancho. Me acerqué lo más que pude a la entrada de malla sin salir del terreno y enfoqué cada vez más mi vista hasta que logré divisar cómo aquella flama era más bien una antorcha que llevaba un hombre, con la que parecía algún tipo de traje o sotana de color oscuro, y detrás suyo un pequeño grupo de al menos 10 o 15 sombras que parecían llevar la misma vestimenta, por lo que era muy difícil contar cuántas eran realmente. Avanzaron por varios metros, hasta que la flama se hizo cada vez más pequeña, perdiéndose a la distancia. Mi curiosidad era demasiada, pero me contuve a investigar. El ambiente pareció contaminarse de un silencio abrumador. Por algunos minutos me quedé ahí, más que asustado, intrigado por lo que acababa de ver. Por mi cabeza desfilaron varias posibilidades lógicas de lo que aquel grupo hacía. Tal vez alguna peregrinación, o un grupo de personas buscando algo, o alguien, aunque la vestimenta no encajaba del todo en mi teoría. Me encerré en mi cuarto toda la noche sin ninguna novedad. Ya era de madrugada, por lo que el sueño tampoco me permitió seguir pensando más en aquel grupo de personas. Pero a la mañana siguiente, no pude evitar el entablar una conversación con la primera y única persona que me encontré en aquel día. Un señor de más de 60 años, que cada tarde llevaba a pastar un par de toros a la orilla de aquella misma presa. Y aunque siempre lo saludaba a la distancia, con un gesto de manos, nunca me había detenido a hablar con aquel hombre de mirada ya cansada. Le hice plática sobre temas triviales para no soltar el tema de golpe, para evitar que pensara que yo era algún paranoico miedoso. Aquel señor comprendió perfectamente mi estado, y a pesar de su serenidad, me preguntó de manera empática si algo me había ocurrido, que en aquella zona al fondo de la pequeña presa siempre pasaban cosas extrañas. Eso me abrió la posibilidad de contarle de manera franca lo que una noche antes me había ocurrido. Él me observó con atención y no pareció sorprenderle ni juzgarme por lo que le acababa de contar. Me aclaró que aquello no tenía nada que ver con una peregrinación o algún operativo policial. Yo vivo en el pueblo, pero siempre se ha sabido que en la casa de piedra, empezando la terracería, llegan luego las camionetas. Se ven carros de gente de dinero
En sí, en esa misma casa no vive nadie, solo la ocupan para sus reuniones. La gente dice que son de un culto o vienen a hacer sus porquerías al monte, dijo aquel hombre. Lo que habló me dejó profundamente impactado. Ahí mismo sobre la zona donde yo vivía, no tenía más vecinos que un señor ya mayor que estaba como a 1 kilómetro. Las únicas casas en la entrada de aquella zona, entre ellas una casa que llamaba la atención de las otras, la casa de piedra, y ciertamente nadie parecía vivir ahí. Deberías tener cuidado, estas fechas son pesadas. La gente que se dedica a lo malo le agradece a sus dioses que ellos tienen, o vaya a saber en qué creen, pero nada bueno debe de ser. Yo solo pude llenarme de más curiosidad, escuchando a aquel hombre. Aunque siempre me había considerado escéptico y alguien apartado de la religión, era como si la duda hubiera insertado en mi cabeza, como si una fuerza extraña me hubiera hecho llenarme de curiosidad. Las siguientes noches, aquella intriga no me dejó dormir. No sé si esto tenga que ver con lo que me tocó vivir, pero realmente, desde aquel encuentro con esas personas, pasaba horas divagando antes de poder conciliar el sueño. Algo en mi cabeza me mantenía despierto, con la esperanza de salir y poder investigar más de aquello. Y aunque no ocurrió nada en las primeras semanas, nuevamente una noche, el ruido en los corrales provocó que despertara de golpe. Me vestí y esta vez tomé una lámpara y un cuchillo por precaución. No encendí la lámpara, ya que el rancho solo estaba cercado por malla metálica, y aún a la distancia sería difícil ocultarme. Caminé, esta vez directo a la entrada del solitario rancho, y me escondí detrás de una columna. Estuve esperando así por un par de minutos, dudando de si realmente algo había en aquella oscuridad, o si tal vez, en esta ocasión, era causado por algún animal salvaje. Cuando repentinamente escuché murmuros, sonidos muy tenues, como rezos a la distancia. Abrí mis ojos intentando distinguir en la oscuridad si era lo mismo de la noche anterior. Y nuevamente la luz, pero esta vez una luz más tenue, como si de un cirio o una pequeña lámpara se tratara. Era lo que iluminaba el camino de las personas. Las mismas sotanas y las mismas capuchas en forma de pico. No se lograba ver un rostro o algún rasgo. Era difícil distinguir siquiera quién era hombre y quién era mujer. Avanzaron sobre la orilla de la presa, y aquel murmuro era más bien una alabanza o una canción, pero cantada muy tenue, que prácticamente parecía un murmullo del viento, que hizo que se me helara la sangre. Aquella procesión se perdió sobre el camino, y esta vez no tardó en abrir el portón para seguir lo más cauteloso que pude, pero me detuve en seco al ver que sobre el mismo camino avanzaban 2 personas más, 2 hombres detrás de la procesión, a la distancia, pero sin perderlos de vista, atentos a cualquier dirección y vestidos de negro, sí, pero con ropa normal. No estoy seguro por lo oscuro de la noche, Jorge, pero casi puedo jurar que aquellos hombres traían armas, porque en su silueta parecían cargar algo entre sus manos, como si de un rifle o algún tipo de arma llevasen. Era claro que venían cuidando a aquel grupo. Afortunadamente por el miedo, me quedé petrificado por unos segundos, en los cuales aquellos hombres no se dieron cuenta de mi presencia. Cuando el efecto pasó, consideré regresar, encerrarme en casa y quedarme nuevamente con la intriga. Pero mientras esto pasaba, yo avanzaba detrás de aquellas extrañas personas. No podía quedarme nuevamente así. Seguí el camino de terracería que pasaba a la orilla de la presa,
Ya había esperado que pasaran un par de minutos, y aunque yo ya no veía ninguna luz o señal del grupo, avancé bastante tiempo, observando y atento a que nadie fuera a descubrirme. Comencé a pensar que ya había perdido la oportunidad de encontrarlos, pero como si nuevamente de alguna fuerza desconocida se tratase, me guié por lo que parecía el murmullo suave y podría decirte que hasta agradable que llevaba el viento. Me sentía seducido por aquel rezo. Esta vez me provocó sentirme en paz, como si todo el lugar se hubiera transformado, los sonidos de la noche en un silencio absoluto por aquellos cánticos. Caminé esta vez por toda la orilla del camino, hasta meterme en la maleza, ya que no podía dejar que me vieran. Lo hice con mucho cuidado, y poco a poco avancé hasta bajar a donde en temporadas de lluvia había un pequeño arroyo, pero que en aquellos momentos se encontraba seco. Cada vez el murmullo se oía más fuerte, hasta que a unos 20 metros logré encontrar un claro, un espacio rodado de arbustos y carrizales que crecían alrededor de este. Hacían que fuera casi imposible ver qué pasaba desde la carretera de terracería. Sumado a eso, muy rara vez se veía un vehículo pasar por aquella zona de terrenos y sembradíos abandonados. Literalmente, me metí entre todo aquel monte para ver qué era lo que pasaba. Lo hice muy despacio, así que no me di cuenta en qué momento llegué a lo más próximo de aquel grupo, a solo un par de metros, y por lo oscuro de la noche supongo que sería difícil ser descubierto. Aquellas personas giraban en círculos sobre lo que parecía algún tipo de contenedor, del tamaño de un tambo, del cual emanaba una flama. Y Jorge, no sé cómo explicarlo, pero intentaré ser lo más exacto posible. Mientras estas personas cantaban algún tipo de canto que no entendía en qué idioma o lengua, pero que parecía latín, aquel fuego danzaba. Al menos eso parecía. La flama se elevaba a una altura, por momentos altísima, y te juro que tomaba formas tan espectrales, que fue en aquel punto en donde me arrepentí de haber seguido aquel grupo, de haber tomado la decisión de investigar. Y estaba ahí en la nada, con gente tan extraña y arriesgando tanto mi integridad. No lo sé con exactitud, pero en otras circunstancias yo sé que no los habría seguido. Era como si fuese mi destino estar en aquella noche, en aquel lugar. Los cantos comenzaron a ser más lentos, y una persona que no estaba en el círculo se acercó con lo que parecía la cabeza de un animal. No pude distinguir de cuál, hasta que llegó muy cerca del fuego, y vi con horror que era la cabeza de un cerdo. Otra persona más del lado contrario se acercó de igual manera con algún tipo de objeto. Parecía una figura de madera. Y luego otra persona más, justo en medio de ellas, con una bolsa con un líquido oscuro. Y seré sincero con ustedes, a esa distancia y con la poca luz de aquella flama, no puedo decirles si aquello era sangre o algún otro líquido, así como tampoco puedo asegurar lo que la última persona que se acercó al fuego traía en las manos. Por la posición desde donde se acercó al fuego, me era casi imposible ver con exactitud qué llevaba, y un presentimiento me dice que fue mejor que yo no viera qué cosa cargaba. Aquellas 4 personas en el centro arrojaron al fuego las cosas que traían en sus manos, y aquel fuego se transformó en un ápice de llamas que parecía devorar aquellos objetos. Tuve miedo de que aquel recipiente explotara. Los hombres en aquella ceremonia se tumbaron al piso, se tumbaron de rodillas y agacharon la cabeza, y el canto cesó.
así como también la flama se fue extinguiendo poco a poco, hasta que entre aquel silencio sepulcral solo se oyeron llantos, lo que parecían súplicas, pero esta vez cada hombre postrado parecía actuar diferente ante tal cambio repentino en el ambiente. Así pasaron un par de minutos, hasta que un ruido, un sonido animal se empezó a escuchar proveniente del centro del grupo. Primero como un susurro, para después volverse a algo similar al llanto de un animal. No sé cómo explicarlo de otra manera. Aquel sonido era como si un buey bramara en algún tipo de llanto tan perturbador que quedé helado. Literalmente, comenzó a sentir el frío entrando en mi cuerpo, como si la temperatura hubiera descendido 5 grados de golpe. Me esforcé por no moverme ante tal cambio tan abrupto en el ambiente. Pude entender algunas gracias oyéndose entre las personas, pero ninguno levantó la cabeza ni se movió de su posición. Algo, Jorge, comenzó a salir de aquel tambo, de aquel contenedor. El sonido viscoso de la piel de aquella cosa rozando con el acero del tambo, donde minutos antes había una llama enorme, me provocó ganas de vomitar. El contenedor no se movió, y no pude evitar por segundos agachar la mirada y tapar mi boca para no soltar un grito. Mis huesos crujían, mis dientes chocaban tan fuerte que mordí con todas mis fuerzas para que el sonido no se escapara y fuera descubierto. Levanté con mucho esfuerzo la mirada, y de aquel tambo emergió una sombra, una cosa, Sé que muchos se imaginan en este punto que voy a decir, o qué tipo de ser voy a describir, pero no es fácil de comprender cómo las cosas que siempre creíste irreales se materializan frente a ti. Pero no es fácil de comprender cómo las cosas que siempre creíste irreales se materializan frente a ti. Esa cosa, aquel ser cada vez más, con aparente facilidad de aquel recipiente. Un hombre, o al menos su silueta, una silueta delgada y alta, que con la poca luz de la noche brillaba como si se encontrara llena de algún tipo de líquido viscoso. La noche no me dejaba ver algún rasgo exacto de su apariencia, pero claro que era fácil distinguir la fisionomía de un hombre afroamericano. Aquel ser se quedó ahí parado, en extrema quietud. Parecía que todos se habían quedado inmóviles. Los llantos aumentaron, en forma de agradecimiento a manera de felicidad. Aquel sitio era el lugar donde este grupo de gente realizaba sus aquelarres o sus rituales. No sé de qué cosa se trataba, pero la temperatura bajó cada vez más. Yo sentía tanto miedo y tanto temor a morir. Un sentimiento de angustia imposible de describir. No hice más que bajar mi mirada y evitar ver. Aquella presencia imponía tanto temor en mí que preferí no mirar directamente. Una persona de aquella secta se acercó e hizo una reverencia, para después poner un pequeño cofre de madera en los pies de aquella criatura, donde se hincó para preparar algo en ese mismo cofre, y después dejar ver que tenía un vaso metálico del cual bebió, y que al poco tiempo comenzó a retorcer su cuerpo, a girar en el suelo de aparente dolor. Sostuvo sus gritos, pero era claro que aquella sustancia le había provocado alguna reacción. Después de 5 minutos reaccionó y se incorporó frente a aquella cosa. Este hombre se dirigió a él, y solo hasta ese punto aquella cosa giró ligeramente su cabeza para mirarlo. Aún con la oscura noche, la mirada tan penetrante de aquella cosa se sintió en todo el lugar. Lo que dijo el hombre no lo entendí.
El viento silbó como si de un lamento se tratase, pero repentinamente, y sin esperarlo siquiera, aquel ser giró su cabeza ligeramente hacia donde yo me encontraba. Y fue ahí en donde todos mis miedos se materializaron. Me miró tan fijamente y con aquella mirada tan profunda que no la podía ver, pero la sentía recorriendo todo mi cuerpo, todo mi ser, como si aquella cosa pudiera ver directamente mis miedos. El hombre frente suyo también volteó y comenzó a gritar molesto. Sabía que yo estaba ahí. Aquella cosa siempre supo que yo estaba oculto entre los arbustos. Intenté mantener la calma y no moverme, porque aquella persona no sabía con exactitud en dónde me encontraba, hasta que las demás personas en el suelo comenzaron a levantarse y a mirar a todos lados. Nadie encendió alguna lámpara o luz, por lo que me mantuve en mi posición hasta que comenzaron a buscar entre las ramas de carrizo. Pero aún con todo esto, nadie hizo por encender algún tipo de lámpara, como si por alguna razón el hacer eso interrumpiera lo que sea que estuviera haciendo en aquel lugar. Aquello me dio la oportunidad de arrastrarme poco a poco fuera de los matorrales, sin que nadie notara mi presencia por el ruido que ellos mismos hacían, buscando dentro de los arbustos y maleza. Recuerdo muy bien cómo aquel ser continuó riendo de una forma tan estruendosa y aterradora que mis extremidades parecían congeladas por el miedo. Pero con todo el esfuerzo del mundo, logré arrastrarme poco a poco hasta que aquella extraña fuerza que emitía aquel ser con su presencia fue desapareciendo. Salí al camino y me crucé por más sembradíos de maíz, haciendo lo posible para no ser encontrado por el grupo de personas que buscaban casi al lado contrario por donde yo salí. Para aquel momento ya sería muy difícil que me alcanzaran, así que seguí corriendo con todas mis fuerzas dentro de los maizales para evitar que alguien me viera y supiera dónde realmente vivía. Aunque mi cuerpo no daba para más, corrí por más de 10 minutos rodeando varios terrenos más antes de salir por una vereda a mi hogar. No pude evitar sentarme por lo mareado que me sentía y unas ganas increíbles de vomitar. Mi cuerpo no dejaba de temblar. Al par de unos minutos después, se escuchó el fuerte sonido de camionetas avanzando sobre aquel solitario camino de la presa. Claro que yo no salí, pero sabía perfectamente que eran aquellos vehículos con esas extrañas personas. Pero aquella cosa que vi esa noche no fue tan fácil de olvidarla. Soñaba con ella 2 veces a la semana como mínimo. Y así fue durante varios meses, hasta que salí de aquel rancho. Recuerdo perfectamente que en el último sueño que tuve, aquella cosa tan asquerosa alcanzó a decirme: te volveré a ver. Bueno amigos, este es el final de la historia. Espero les haya gustado. Al menos a mí me sorprendió bastante, ya que es un encuentro con una secta y creo que no son encuentros nada comunes. Fuera de lo que tú creas, me gustaría escuchar tus historias, así que no dudes en enviárnosla. Gracias. Esto es Noche y Miedo.